¿Hay un libro perdido que revela por qué se acortarán los días? ¿Qué pasará con los ángeles caídos y cuándo vendrá el juicio? El libro de los jubileos fue silenciado, pero no para siempre. Suscríbete ya y prepárate para una verdad que lo cambia todo. El libro de los jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis, es uno de los textos más enigmáticos del judaísmo antiguo. Fue escrito entre los siglos II y antes de Cristo, probablemente en lengua hebrea, aunque lo que nos ha llegado en mejor estado es su traducción al ge'ez, el idioma litúrgico de la Iglesia Ortodoxa etíope. Este libro afirma haber sido dictado por un ángel del rostro de Dios a Moisés en el monte Sinaí, junto con la ley. No es un relato común. Es una crónica celestial, dividida por ciclos de 49 años, llamados jubileos, que reescribe el Génesis y el Éxodo desde una visión sobrenatural, como si el tiempo humano fuera sustituido por el calendario divino. ¿Y por qué no está en tu Biblia? Porque fue excluido del canon bíblico por las corrientes religiosas que más tarde dominarían el cristianismo y el judaísmo rabínico. Sin embargo, para los cristianos etíopes, sigue siendo escritura inspirada. Ellos han guardado este libro durante siglos, como parte de su canon oficial. Para ellos, el libro de los jubileos no es apócrifo, es palabra de Dios. En sus páginas encontramos detalles únicos. El calendario original de Dios, con 364 días perfectos. La división exacta del tiempo desde Adán hasta Moisés. La historia de los ángeles caídos expandida, como en el libro de Enoc. Y mandamientos sobre la pureza, el sábado, e incluso la astronomía sagrada. Este libro se considera parte de los textos del Segundo Templo, junto con Enoc, los rollos del Mar Muerto, y otros escritos que fueron leídos y respetados por muchas comunidades judías antiguas. Incluso por algunos seguidores de Jesús. Pero con el tiempo, cuando se canonizó la Biblia que hoy conocemos, estos textos fueron marginados, etiquetados como apócrifos o pseudoepigráficos y olvidados por casi todos, menos por Etiopía. Ahora, siglos después, estamos desempolvando este tesoro oculto, y las verdades que guarda podrían transformar por completo nuestra comprensión del tiempo, del pecado y del plan de Dios. Revelación de Jubileos, el mensaje perdido de los cielos. El libro de los jubileos no es una simple historia. Es una revelación directa del cielo, transmitida por un ángel del rostro de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Este ángel no solo narra el pasado, sino que abre las puertas del tiempo, mostrándonos cómo ve Dios la historia humana desde su eternidad. Y lo que revela, cambia todo. Una historia escrita antes de que ocurra. Según Jubileos, toda la historia de la humanidad ya está escrita en las tablas celestiales. Desde Adán hasta el último juicio, cada evento, cada nación, cada pecado y cada acto de justicia ya está registrado. No estamos caminando al azar. La historia sigue un guión divino, organizado por semanas, ciclos y jubileos, como si el tiempo fuera una sinfonía perfecta orquestada por Dios. El conflicto invisible detrás del mundo. Jubileos revela que el mundo está bajo una guerra espiritual constante, una batalla entre los ángeles santos y los espíritus impuros que quedaron tras la destrucción de los gigantes. Estos demonios, hijos de los ángeles caídos, siguen tentando, enfermando y oprimiendo a los hombres. Y aquí es donde entra un dato crucial: Dios permitió que un pequeño número de ellos quedaran libres hasta el juicio final. ¿Por qué? Para probar a la humanidad, para revelar los corazones, para ver quién busca a Dios y quién se rinde al mal. El plan de redención ya estaba trazado. Antes de que Moisés recibiera los 10 mandamientos, Dios ya le mostró cómo el Mesías vendría, cómo Israel caería y sería restaurado, y cómo el mundo sería juzgado. Todo esto estaba escrito en las tablas celestiales. ¿Qué nos dice esto? Que nada de lo que ocurre es casualidad. Ni tu vida, ni tu dolor, ni tu llamado. Hay un plan eterno que te incluye, y fue escrito con amor desde antes de la fundación del mundo. El tiempo de los hombres está por cerrar.
Jubileos establece que la historia humana está limitada a 49 jubileos, es decir, 49 años, antes del gran juicio. Cada generación se mueve dentro de ese patrón. Y si esto es cierto, el reloj de Dios está avanzando más rápido de lo que creemos. Una llamada urgente a la pureza y la obediencia. Esta revelación no es solo para asombrarnos. Es un llamado urgente a regresar al orden divino, a la obediencia, a la santidad, al calendario de Dios, a su pacto, a su presencia. Jubileos nos confronta con esta pregunta. ¿Estás viviendo según el plan de los hombres o el plan de Dios? Esta es la revelación de Jubileos. Un mensaje olvidado por siglos, suprimido por religiones, ignorado por la tradición, pero recuperado por aquellos que buscan más. Porque en sus páginas hay un eco del cielo, esperando ser escuchado otra vez. Hallazgo en Qumran, el secreto escondido en las cuevas del Mar Muerto. En 1947, algo extraordinario ocurrió en el desierto de Judea. Un joven beduino, mientras buscaba una cabra extraviada, arrojó una piedra dentro de una cueva y escuchó el sonido de una vasija quebrándose. Lo que halló allí no era simple cerámica. Era el inicio de uno de los descubrimientos arqueológicos más impactantes del siglo XX, los rollos del Mar Muerto. Textos que no debían salir a la luz. Ocultos por más de 2000 años, estos rollos contenían copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, pero también textos que fueron eliminados del canon tradicional. Entre ellos, el libro de Enoc, el Testamento de los Patriarcas, el libro de los gigantes y, sí, el libro de los jubileos. ¿Por qué estaban escondidos? ¿Por qué estos textos fueron enterrados en tinajas y escondidos en las cuevas de Qumran por los esenios, una comunidad profundamente devota a la pureza y la revelación profética? Porque sabían que serían prohibidos, suprimidos y olvidados. Pero también sabían que llegaría un día en que Dios los haría resurgir. El testimonio del libro de los jubileos. En las cuevas de Qumran se hallaron múltiples fragmentos del libro de los jubileos, escritos en hebreo original, confirmando que era considerado sagrado por los antiguos. No era un libro marginal. Era una pieza central para entender el tiempo, el juicio y la redención. Los estudiosos quedaron perplejos. Este libro hablaba de la historia del mundo según las semanas de años, una estructura profética que anticipaba eventos, ciclos, rebeliones angélicas y el calendario celestial de Dios. Y lo más desconcertante, muchas de las profecías de jubileo se alineaban con eventos históricos, con asombrosa precisión. ¿Una verdad demasiado peligrosa? Pero este libro no solo contenía historia. Contenía advertencias. Contra los gobiernos que cambiarían los tiempos y las leyes. Contra las religiones que distorsionarían la verdad. Contra una humanidad que olvidaría los mandamientos, los días santos y el calendario original de Dios. El libro de los jubileos fue silenciado, no por irrelevante, sino por demasiado revelador. ¿Por qué nos llega ahora? El hallazgo en Qumran no fue un accidente. Fue un acto profético, programado por el cielo. En los últimos tiempos, Dios prometió que todo lo oculto sería revelado, que lo sellado sería abierto, y que los verdaderos buscadores hallarían las llaves del conocimiento escondido. Qumran no solo nos trajo rollos antiguos. Nos trajo una pregunta del cielo. ¿Estás listo para conocer lo que fue ocultado y vivir según la verdad revelada? Controversia teológica y calendárica. Durante siglos, el libro de los jubileos ha sido centro de intensos debates, no solo por su contenido espiritual, sino por la manera en que desafía la estructura del calendario bíblico tradicional aceptado por el judaísmo rabínico y, posteriormente, por el cristianismo. Según el libro de los jubileos, Dios estableció un calendario perfecto de 364 días. Exactamente 52 semanas. 4 estaciones. 4 días adicionales de renovación. Una estructura completamente armonizada con el orden cósmico que, según el texto, fue entregada directamente a Moisés en el monte Sinaí.
Pero aquí surge la controversia. El calendario que conocemos hoy en el judaísmo se basa en ciclos lunares de 354 días, con meses que comienzan con la luna nueva. Este sistema requiere ajustes constantes, como el añadido de meses intercalares, para mantenerse alineado con las estaciones. En cambio, el calendario de jubileos, también llamado calendario solar enóquico, es fijo, exacto, y según el texto, fue el calendario original dado por Dios antes de que las naciones y los hombres lo corrompieran. ¿Qué implicaciones tiene esto? Significativas. Muy significativas. Porque si el calendario de jubileos es correcto, entonces muchas de las fiestas bíblicas estarían siendo celebradas en días incorrectos. Las verdaderas fechas de Pascua, Pentecostés, las trompetas y Yom Kippur podrían haber sido desplazadas por siglos. Y no solo eso, también cambiaría por completo el cálculo profético basado en tiempos, días y estaciones. ¿Por qué se abandonó entonces ese calendario solar? Según los textos hallados en Qumrán, los sacerdotes fieles, probablemente esenios, afirmaban que el calendario lunar era una distorsión impuesta tras el exilio babilónico. Estos hombres consideraban el calendario solar como un símbolo de fidelidad a la revelación original y veían el lunar como una desviación provocada por el contacto con culturas paganas. Los autores de jubileos incluso profetizan: y habrá quienes se desvíen de este calendario y no lo observarán, y alterarán los días, y confundirán las lunas, y no observarán los años según los mandamientos de Dios. Jubileos 6:34-38, versión etíope. Este conflicto no es menor. Es una batalla por el tiempo. Una guerra espiritual por el calendario de Dios. Y la pregunta sigue abierta hoy. ¿Estamos contando el tiempo como Dios lo diseñó? ¿O hemos entrado en el mismo error de los antiguos al confiar en la observación humana en lugar de la revelación divina? Angelología y demonología en el libro de los jubileos. Uno de los aspectos más profundos y misteriosos del libro de los jubileos es su detallada visión del mundo invisible. Una estructura celestial organizada, con jerarquías de ángeles y un conflicto milenario con las fuerzas del mal. En el canon tradicional se mencionan ángeles como Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, y ocasionalmente se habla de batallas espirituales. Pero en jubileos, la narrativa se intensifica y se expande, revelando un panorama mucho más complejo del universo espiritual. Los ángeles de la presencia y del castigo. El libro divide a los ángeles en clases. Ángeles de la presencia, aquellos que están en la misma corte celestial de Dios, adorándole sin cesar y ejecutando sus mandamientos. Son santos, puros, y representan la perfección del cielo. Ángeles de la santificación, encargados de preparar y guiar a los hombres en el camino de la obediencia. Ángeles del castigo, aquellos designados para traer juicio sobre los impíos y ejecutar la justicia divina sobre las naciones rebeldes. Estos seres no son figuras abstractas. Son agentes activos en la historia humana. Se manifiestan, instruyen, advierten y destruyen según la voluntad de Dios. Y en contraposición a ellos, los espíritus malignos y los descendientes de los vigilantes. El libro de los jubileos conecta directamente con el libro de Enoc en su relato del pecado de los vigilantes, ángeles caídos que descendieron al monte Hermón, tomaron mujeres humanas y engendraron gigantes. Estos Nefilim, tras ser destruidos por el juicio de Dios, dejaron atrás espíritus impuros, conocidos como demonios. Y aquí es donde Jubileos va más allá. Y la 10ª parte de los espíritus fue dejada bajo el poder de Mastema, para que ejerciera autoridad sobre los hijos de los hombres, para probarlos. Jubileos 10, 8-9. El texto introduce al misterioso Mastema, una figura similar a Satanás, pero con una función más legalista, el acusador, el tentador, el espíritu que prueba al ser humano con permiso divino. Él ruega a Dios que no destruya a todos los espíritus demoníacos, y Dios, como ocurrió con Job, le concede un margen de acción, limitado. Así se revela un conflicto cósmico, una estructura espiritual donde Dios permite que el mal tiente y pruebe al hombre,
pero con propósito redentor. Una batalla invisible, con consecuencias eternas. Esta sección del libro nos recuerda que nada en el mundo espiritual es aleatorio. Hay jerarquías. Hay permisos. Hay tiempos determinados. Los ángeles cumplen funciones precisas. Y los demonios no actúan sin límite. Nos revela una visión bíblica avanzada del libre albedrío. Los humanos son libres, pero rodeados de fuerzas invisibles que constantemente influyen en su caminar. Y, sin embargo, el propósito eterno de Dios jamás es alterado. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que la guerra espiritual es real. Que los ataques que enfrentas no son solo emocionales o psicológicos. Hay voces invisibles, fuerzas que quieren desviar tu alma. Pero también significa que hay ángeles a tu favor, comisionados por el Dios del cielo. Que tu batalla no es solo tuya. Y que si caminas en obediencia, los ángeles de la presencia acamparán a tu alrededor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. Narrativa familiar y genealogía en el libro de los jubileos. Mientras el mundo moderno descarta las genealogías como meros datos históricos o listas aburridas de nombres, el libro de los jubileos las eleva a otro nivel. Aquí, la familia no es solo una institución humana. Es una estructura sagrada, un mapa espiritual. Un tejido cuidadosamente diseñado por Dios para cumplir su plan eterno sobre la tierra. Desde Adán hasta Jacob, la historia contada en sangre. El libro de los jubileos reescribe la historia de Génesis, pero con un enfoque profundamente familiar. Cada generación importa. Cada nacimiento, cada nombre, cada descendencia tiene un propósito divino. Los patriarcas no son simplemente figuras solitarias. Adán y Eva son el punto de partida de un linaje que será rastreado con exactitud. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos son nombrados uno a uno. Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas son parte central del relato, pero también se mencionan a sus hijas, cuñadas y familiares que Génesis omite. Es como si el cielo estuviera dejando claro algo. Tu historia familiar es más importante de lo que piensas. Dios escribe su historia a través de tu linaje. Fe, descendencia y pacto, un mismo hilo. El tema de la descendencia es clave. Para jubileos, la bendición de Dios no solo es individual, sino generacional. El pacto con Abraham no era solo para él. Era para su simiente por siempre. Por eso, el libro narra con tanto cuidado los nacimientos, las edades, los días exactos en que se casaron, dieron a luz o murieron. Porque cada evento familiar es parte de una agenda celestial, medido en jubileos, años y días santos. Este enfoque restaura el valor espiritual de la familia, que hoy el mundo ha querido diluir o destruir. La genealogía como profecía. En jubileos, la genealogía no solo es registro, es profecía. Cada generación anuncia lo que vendrá. La obediencia o desobediencia de un padre se hereda a sus hijos. Las promesas hechas a un abuelo se cumplen en los nietos. El pecado no tratado se multiplica. Pero también lo hace la fidelidad. Porque el Señor visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, pero también muestra misericordia a 1000 generaciones de los que le aman. Éxodo 20, 5-6. Este principio se repite en jubileos. Cada nombre es una semilla. Cada hijo es una respuesta o una advertencia. Cada generación carga el eco del cielo o la sombra del juicio. ¿Qué nos enseña esto hoy? En un mundo que ha perdido el honor por la familia, el libro de los jubileos nos llama a volver el corazón a nuestros padres, a restaurar el temor santo de criar hijos para Dios, y a reconocer que tu apellido forma parte del legado del cielo. Tu historia no comenzó contigo, y no terminará contigo.
Estás llamado a levantar generaciones que amen al Señor. Pureza extrema y aislamiento en el libro de los jubileos. ¿Y si te dijera que para acercarte a Dios, debías alejarte de todo lo demás? En el libro de los jubileos, uno de los temas más radicales y menos comprendidos es el llamado a una pureza extrema. Una vida de separación, casi monástica, donde la santidad no era una opción. Era un mandato inflexible. Pureza como forma de vida, no solo de rito. En la narrativa de jubileos, la pureza no se limita a evitar el pecado. Es una forma de existencia. Es un estilo de vida completamente consagrado a Dios, basado en obedecer minuciosamente la ley revelada a Moisés, pero también revelada a los patriarcas, según este libro. Las leyes de pureza eran aplicadas con una precisión absoluta. Se detalla cuando una mujer es ritualmente impura y por cuánto tiempo. Se exige que los hombres eviten cualquier contaminación corporal o moral. Hay prohibiciones estrictas contra el matrimonio con pueblos considerados impuros. El contacto con sangre, muerte o enfermedad debía evitarse por completo. No es una espiritualidad emocional. Es una espiritualidad exacta, rigurosa, casi matemática. ¿Aislamiento, protección o legalismo? Este enfoque llevó a muchos a aislarse del resto del mundo. ¿Te suena familiar? Así vivían los esenios en Qumrán, los guardianes de estos manuscritos, quienes probablemente consideraban el libro de los jubileos como escritura sagrada. Se retiraron al desierto no solo por rechazo al mundo, sino para conservar una pureza que consideraban perdida en Jerusalén. Ellos no veían aislamiento como cobardía. Lo veían como resistencia espiritual. Un acto de guerra contra la impureza del sistema religioso corrupto. Una pureza que denuncia, pero también separa. El problema es que esta búsqueda de pureza puede convertirse en orgullo. Y el aislamiento, en juicio. Jesús vino a tocar a los leprosos, a comer con pecadores, a sanar en sábado. Él encarnó una pureza que se mezcla sin contaminarse, una santidad que transforma sin retirarse. Entonces, ¿el modelo de jubileos está errado? No del todo. Nos recuerda algo que hemos perdido: que la santidad importa, que no se puede mezclar la luz con las tinieblas, que la obediencia sí requiere separación, pero no desprecio. Y hoy vivimos en una generación que se burla de la pureza, que abraza el relativismo, la confusión moral y el libertinaje disfrazado de libertad. Pero el libro de los jubileos grita desde el desierto: vuelvan a la pureza, vuelvan a la ley, vuelvan a la separación del mundo. Sin embargo, el Evangelio añade: y vayan al mundo para redimirlo. Profecía y ciclos jubilares en el libro de los jubileos. En el corazón del libro de los jubileos se encuentra una visión profética que desafía la comprensión humana del tiempo. Este texto no solo cuenta la historia de la creación, ni solo ofrece leyes detalladas, sino que también desvela el plan divino a través de ciclos de 49 años. Los ciclos jubilares son mucho más que un calendario, son el pulso mismo del universo. ¿Qué son los ciclos jubilares? Los ciclos jubilares, como los describe el libro de los jubileos, están basados en periodos de 49 años, o 7 ciclos de 7 años. Y representan un modelo de tiempo divino. Cada ciclo jubilar marca un nuevo comienzo, un punto de restauración y redención, y cada evento significativo en la historia de Israel está vinculado a estos ciclos. El jubileo es un tiempo de liberación y restauración. Se celebra cada 50 años, pero Jubileos lo divide en ciclos más pequeños. Este enfoque de tiempo no es lineal como el nuestro, sino circular y eterno. Este ritmo celestial implica que cada acción humana se enmarca dentro de un plan más grande y perfecto, donde la historia misma avanza en pasos divinos, revelando la voluntad de Dios. Profecías dentro del ciclo. El libro de los Jubileos no solo describe la historia pasada de la humanidad,
sino que también proyecta futuras revelaciones. Las profecías dentro del libro están conectadas con el paso del tiempo y nos dicen que cada generación es parte de una gran obra cósmica. Una obra que se despliega conforme a los ciclos jubilares. Jubileos profetiza el futuro de Israel y su relación con el Mesías. Se habla del juicio final, el cual se alineará con estos ciclos divinos y de una restauración de la santidad y el orden del mundo. En particular, el libro de los jubileos ofrece una visión apocalíptica, vinculando los ciclos del jubileo con la intervención divina en los últimos tiempos. Y establece un patrón donde las acciones humanas se vinculan directamente a los actos de salvación de Dios. El calendario de Dios. Uno de los aspectos más llamativos del libro de los jubileos es su visión del calendario cósmico. Mientras el calendario tradicional de Israel se basa en los ciclos lunares, el libro insiste en que el verdadero calendario de Dios es uno solar, con 364 días. Este calendario se alinea perfectamente con los ciclos jubilares de 49 años. La exactitud matemática de este calendario refleja un orden divino, donde el tiempo no es aleatorio, sino que está preestablecido por Dios para cumplir su plan de redención. Y la pregunta que surge de este hecho es: ¿qué pasaría si el calendario de Dios fuera el que rige el curso de la historia y no el que seguimos hoy? La profecía del fin, el reajuste divino. Según el libro de los jubileos, el fin de los tiempos está intrínsecamente ligado a los ciclos jubilares. El último ciclo jubilar será el punto culminante, el gran reinicio, el momento en que la restauración final de todas las cosas se llevará a cabo. Este es un concepto profundo, porque implica que el fin del mundo no será un evento lineal o casual, sino un reajuste cósmico que se alinea con el ritmo perfecto de Dios. Un evento que traerá justicia, que revelará el reino de Dios en su plenitud. El ciclo final estará marcado por un juicio y restauración universales. Los ciclos del jubileo, ¿un mensaje para hoy? Al observar el mundo en que vivimos, los tiempos son inciertos, caóticos. Y muchas veces nos sentimos desbordados por la rapidez del paso del tiempo. Pero el libro de los jubileos nos invita a mirar más allá del caos. A reconocer que cada ciclo, incluso los más oscuros, tiene un propósito divino. Así como el jubileo en tiempos antiguos significaba una oportunidad para liberarse de las cargas y volver a empezar, también hoy los ciclos jubilares nos ofrecen un mensaje de esperanza. Cada 49 años se nos recuerda que el fin no es el fin, sino el principio de algo nuevo. Un renacer, una oportunidad para restaurar lo perdido, y quizás, para reconectar con el propósito divino en nuestra vida. Profecía y tiempo en los ciclos jubilares. La visión de los ciclos jubilares nos recuerda que el tiempo no es nuestro, y que cada periodo histórico tiene un propósito dentro del diseño eterno de Dios. En este sentido, el libro de los jubileos se convierte en una obra reveladora para aquellos que buscan entender el curso divino de la historia. Y en última instancia, la restauración de todas las cosas a través del Mesías. Este libro no solo es un testimonio del pasado, sino también una profecía viva que se sigue desplegando, con sus ciclos marcando el paso del tiempo, y desafiándonos a ver en cada momento de nuestra vida un reflejo de los ciclos más grandes de la creación de Dios. Así, el libro de los jubileos no es solo un calendario, es un plan divino en acción. Cada jubileo, cada ciclo, nos lleva un paso más cerca de ese momento en el que el reino de Dios se manifestará plenamente. Quizá, al comprender estos ciclos, podemos empezar a entender que nuestras vidas, aunque llenas de luchas y preguntas, son parte de una gran historia escrita por la mano de Dios. Decisión de los concilios. ¿Por qué se suprimió el libro de los jubileos? El libro de los jubileos, un texto que desafía nuestra comprensión del tiempo, la profecía y la pureza religiosa, ha sido objeto de controversia durante siglos. Su ausencia en la mayoría de las Biblias contemporáneas no es una simple omisión, es una decisión tomada por aquellos en el poder religioso. ¿Pero por qué se suprimió este libro?
Porque, a pesar de su evidente influencia y su profunda conexión con los eventos clave de la historia de Israel, fue excluido de la canonización oficial. El poder de los concilios en la definición del canon. Para entender esta supresión, debemos viajar atrás en el tiempo, a los concilios eclesiásticos de la antigüedad, donde se tomaron las decisiones que definieron qué libros serían considerados sagrados y cuáles serían descartados. Estos concilios, como los de la Odisea, 364 después de Cristo, y Cartago, 397 después de Cristo, no solo debatieron sobre la autenticidad de ciertos textos, sino también sobre su coherencia doctrinal y su uso dentro de la comunidad cristiana. Estos concilios desempeñaron un papel crucial en el ajuste de las escrituras a una visión homogénea de la fe cristiana y, en el caso del libro de los Jubileos, su exclusión no fue accidental ni por cuestiones de antiquedad o falta de relevancia, sino por razones profundamente teológicas y políticas. La amenaza de un texto radialmente diferente. El libro de los Jubileos presenta una visión radicalmente distinta de la creación, el calendario, las festividades y la autoridad divina. Mientras que muchos otros textos del Antiguo Testamento respaldan la visión sacerdotal y el calendario lunar que regía la vida religiosa de Israel, el libro de los Jubileos establece un calendario solar de 364 días, incluso corrigiendo las fechas de las festividades más sagradas. Este enfoque calendárico no solo contradice las prácticas de la época, sino que también desafiaba la autoridad de los sacerdotes y de las instituciones religiosas que basaban sus ritos en el calendario lunar tradicional. En lugar de ver los ciclos de la vida y el culto como el pueblo de Israel lo había hecho durante siglos, el libro de los Jubileos presionaba para que los israelitas vivieran según el calendario celeste, el cual, en su opinión, era el único válido ante los ojos de Dios. Este radical cambio no fue algo que los líderes religiosos de la época pudieran permitir sin cuestionar su propia autoridad ni la manera en que la religión judía y, posteriormente, el cristianismo operaban en términos de práctica diaria. Decisiones políticas y eclesiásticas. El contexto histórico en el que se tomaron estas decisiones también desempeñó un papel clave. El periodo de los primeros concilios cristianos fue un tiempo de consolidación de poder. La Iglesia Católica, nacida en un contexto imperial, buscaba unificar la fe cristiana bajo una estructura sólida y una ortodoxia común. Esta ortodoxia no solo tenía que ver con la doctrina, sino también con las prácticas litúrgicas, los días festivos y, en general, con la uniformidad religiosa. Cualquier texto que cuestionara esa uniformidad, que estableciera una visión alternativa del tiempo, las leyes y las festividades, se veía como una amenaza directa a la unidad religiosa. El libro de los Jubileos, con sus visiones de un calendario divino inmutable, representaba exactamente ese tipo de amenaza, ya que su estricta observancia de la ley y los radicales cambios calendáricos ponían en duda la legitimidad de las enseñanzas aceptadas por el cristianismo en ese entonces. El caso de los padres de la Iglesia y su actitud hacia Jubileos. Los padres de la Iglesia también desempeñaron un papel crucial en la decisión de descartar el libro de los Jubileos. Aunque algunos de ellos llegaron a reconocer la antigüedad y la importancia histórica de este libro, su contenido teológico no coincidía con las enseñanzas cristianas de la época. San Jerónimo, por ejemplo, en su Vulgata, nunca incluyó el libro de los Jubileos, señalando su falta de validación apostólica y su revisión de los eventos bíblicos. Agustín de Hipona, por otro lado, rechazó la obra por considerarla excesivamente sectaria y por su ausencia en los textos hebreos aceptados por la comunidad judía en su conjunto. De acuerdo con estos pensadores, el libro de los Jubileos estaba demasiado alejado de las enseñanzas apostólicas y tradicionales que formaban la base de las escrituras aceptadas. La presión de la unidad en la fe. A medida que la Iglesia Católica se consolidaba como la autoridad religiosa en el Imperio Romano, las divisiones internas se convirtieron en una amenaza al orden establecido. La unidad era esencial para la expansión del cristianismo en un mundo fracturado. Por lo tanto, cualquier texto que promoviera una visión separada del cristianismo centralizado,
como lo hacía el libro de los Jubileos con su énfasis en la pureza estricta y el rechazo a la mezcla con los gentiles. Fue relegado al olvido. La naturaleza sectaria del texto también fue un factor que jugó en su contra. La exclusión de los gentiles, la purificación extrema y las enseñanzas angélicas lo colocaron en la categoría de textos que incitaban a la división y que no encajaban con la idea de Iglesia universal que la Iglesia católica buscaba promover. ¿Fue realmente una decisión guiada por el espíritu o por poder humano? Hoy, en el siglo XXI, la pregunta sigue siendo relevante: ¿fue la exclusión del libro de los Jubileos una decisión guiada por el Espíritu Santo, como algunos argumentan, o más bien una cuestión política de poder eclesiástico? El hecho de que este libro fuera tan importante para las comunidades judías sectarias, especialmente los essenos en Qumrán, hace que esta decisión aún se perciba como controvertida y misteriosa. El hecho de que el libro de los Jubileos siga siendo conservado por la Iglesia etíope ortodoxa, a pesar de la oposición de los concilios de Occidente, sugiere que tal vez el libro nunca desapareció del todo. En su lugar, fue preservado en el margen, hasta que las nuevas generaciones comenzaron a redescubrirlo. Hoy en día, sus fragmentos en los rollos del Mar Muerto revelan que su influencia fue profunda y más ampliamente aceptada de lo que los concilios quisieron admitir. El libro de los Jubileos no fue suprimido por su falta de valor, sino por su capacidad de desafiar el sistema religioso establecido. Al poner en cuestión el calendario, las leyes y la pureza religiosa, este texto representaba una amenaza tanto para los líderes judíos como para los cristianos, que querían mantener el control sobre las tradiciones. Y aunque se excluyó de la mayoría de las Biblias, su historia nunca se olvidó completamente. El hecho de que haya resurgido, en parte gracias al descubrimiento en Qumrán, es un testimonio de su relevancia duradera y su profunda influencia en los cimientos de la fe. ¿Qué significa esto para ti? Mientras escuchas la historia del libro de los Jubileos y su largo viaje desde la antigüedad hasta nosotros, es imposible no preguntarse, ¿por qué fue su mensaje suprimido? ¿Por qué se le temió tanto que se optó por ocultarlo, en lugar de permitir que el mundo lo conociera? Y, más importante aún, ¿qué verdades perdimos por no escucharlo? La historia de este libro no es solo una cuestión de viejos textos o tradiciones olvidadas. Esta es una historia sobre el poder de las palabras, sobre el misterio del tiempo y sobre el profundo anhelo humano de conocer la verdad, aunque esa verdad desafíe nuestras creencias y estructuras establecidas. En las páginas de Jubileos se nos habla de ciclos de tiempo divinos, leyes celestiales y cosas que nunca imaginamos que formaran parte de nuestra historia. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en la cantidad de cosas que no sabemos y que, de haberse revelado, cambiarían por completo nuestra comprensión de Dios, la fe y la historia? ¿Te has preguntado qué otras verdades podrían estar esperando ser reveladas aún hoy? ¿Y tú? ¿Qué harías si pudieras leer esos antiguos textos? Las preguntas que surgen al investigar el libro de los Jubileos nos llevan más allá de la historia. Nos invitan a reflexionar sobre el impacto de nuestros propios caminos y la revelación de lo divino en nuestras vidas. Porque, al final, no es solo acerca de lo que pasó en el pasado, sino de cómo esas revelaciones aún resuenan en el presente. El viaje hacia el conocimiento no es solo un esfuerzo intelectual. Es un viaje emocional. Es un llamado a ser valientes, a enfrentarnos con las incógnitas que se encuentran dentro de cada uno de nosotros. ¿Estás listo para desafiar lo conocido? ¿Para abrir tu corazón a nuevas revelaciones? El libro de los Jubileos y sus misterios no son solo un eco del pasado, sino una invitación a una nueva relación con la divinidad. Una invitación a la reflexión profunda. Si algo hemos aprendido de la historia del libro de los Jubileos, es que nada está completamente perdido. Si bien este libro fue suprimido durante siglos, sus secretos han permanecido intactos, esperando ser escuchados nuevamente. ¿Qué secretos de tu propia vida quizás han sido enterrados, esperando ser revelados? ¿Qué verdades de Dios aún no has descubierto? Hoy, mientras meditas en todo lo que has escuchado, te invito a que mires hacia adentro y consideres lo siguiente.
¿Cuál es la verdad que necesitas escuchar para caminar más cerca de tu propósito divino? ¿Qué áreas de tu vida crees que necesitan un reajuste divino, tal como lo sugiere el ciclo de los jubileos? Si un solo libro puede cambiar la historia, ¿qué pasaría si permitieras que una sola verdad transformara tu vida? Recuerda que, como en el caso del libro de los jubileos, lo que está oculto no tiene que permanecer oculto para siempre. Si buscas con el corazón sincero y la disposición para aprender, hay verdades esperando ser reveladas en tu vida, tal como ese libro fue restaurado desde las profundidades del desierto. Una invitación para un nuevo comienzo. Así como el libro de los jubileos fue redescubierto después de siglos de olvido, también tú puedes redescubrir las verdades que quizás habías olvidado en tu propio caminar espiritual. Este es un momento de restauración, un momento para abrir tu corazón a lo que Dios desea mostrarte. Quiero invitarte, en este instante, a dar un paso de fe. Deja que esta historia despierte algo dentro de ti. Si en tu corazón sientes que hay más por descubrir, que hay más por conocer, hazlo ahora. Comienza una nueva jornada, buscando las revelaciones divinas que aún están esperando ser desveladas. Te invito a reflexionar sobre este mensaje, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para que juntos sigamos explorando los misterios del reino de Dios. Porque no estamos aquí solo para conocer la historia, estamos aquí para vivirla, aprenderla y, sobre todo, ser transformados por ella. Hoy, al terminar este viaje juntos, te dejo con esta pregunta final: ¿estás listo para escuchar lo que Dios quiere revelarte? Que este sea el momento de abrir tu corazón y tu mente, de mirar más allá de lo que ya sabes y de prepararte para un encuentro divino, tal como sucedió con los antiguos textos, esperando ser descubiertos nuevamente. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. Gracias por acompañarme en este camino. Nos vemos en el próximo viaje de revelación.